¿Qué tenemos con Guillain-Barré? Guillain-Barré es como el viejo amigo que todos conocen, que creen que lo conocen y que cuando le preguntan descubren algo más. Realmente siempre tenemos como una idea preconcebida. Guillain-Barré, no puedes tragar, necesitas sonda nasogástrica, te vas a caer, no vas a recuperar, luego vas a tener un ascenso en tu fuerza y probablemente quedes con algo de discapacidad. De hecho, es una historia o es un proceso de pensamiento que todavía se sigue teniendo. Y como hemos caído en la comodidad de que el tratamiento básico inmuno o plasmaféresis es lo que tenemos y es lo que se da, hasta cierto punto ha hecho que no se tenga una buena investigación más adelante. De cierto modo, pues también hemos dicho, bueno, las variantes, ¿no? Quedas débil, no pierdes la fuerza, quedas con alteraciones sensitivas, y hasta ahí nos quedamos. Y de repente obviamos muchos puntos, y de repente, como te vas a recuperar solo, incluso a veces ni siquiera te mandamos a rehabilitación. Y son paradigmas que tenemos que ir cambiando. Ahora, ¿qué vamos a ver ahorita? Lo que tenemos que ver es las nuevas evidencias que han salido. Tomando el punto anterior, también justifica este hecho. ¿Por qué? Porque nos quedamos con las guías que son del 2016 hasta prácticamente 2024, más exactos en diciembre de 2023, la Sociedad de Nervio Periférico Europea saca unas guías en las cuales hacer la revisión literaria de todo lo que se tenía de conocimiento de unos años para atrás. Primero siempre tenemos que saber los números, ¿vale? En epidemiología, ¿cómo estamos? A nivel mundial, la forma más común es la IDP, la que conocemos como la debilizante, la cual nos va a dar autonomías, etcétera. Pero en México pasa algo curioso. La de peor pronóstico es la que más impera, en la mano. Por eso luego cuando vemos los artículos o leemos la literatura de la clásica evolución que está dado a la evolución de la IDP, como que de repente no nos cuadra, porque decimos, el paciente tiene que recuperar, el paciente tiene que ir a una buena evolución, pero no la tenemos. ¿Cómo estamos con los números? En general, a nivel mundial no hay tanto cambio en incidencia, estamos en el 0.9 casos a nivel mundial, 1.4 por ahí de zonas de Medio Oriente, y en México se tiene muy poco conocimiento. Ese es un estudio en el cual realizaron unos amigos del Instituto de Neurología en la Clínica de Enfermedades Neuromusculares, en el cual la incidencia fue de 0.7, y la mortalidad prácticamente ya ha ido incrementando, cosa contraria a los artículos clásicos que nos decían que la mortalidad era como de un 10%. Ahorita vemos que ya la mortalidad viene asociándose más o menos entre un 12%, que es importante que estos pacientes, un 20% van a quedar con una discapacidad severa. No se va a tener la clásica evolución por múltiples factores. Y al final de cuentas, el 10% de los pacientes van a tener una recurrencia, que ahorita vamos a ver un concepto casi similar que no va a conocerse como reincidencia. ¿Qué tenemos? La guía esta es la que les había comentado, está disponible en el portal. Vamos a andar puntos, no tanto de toda la guía, sino puntos que a ustedes le van a servir como intensivistas. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que ya los antecedentes se nos van a cambiar. Recordemos antes cuando buscábamos Guillain-Barré, la definición clásica que nos manejaban, que era un proceso posinfeccioso, autoinmune, de 4 semanas lidiado, pero a raíz de COVID y algunos factores previos, se empezó a ver que habían pacientes que hacían 6 semanas de algún antecedente infeccioso, de algún antecedente traumatológico, etcétera, y desarrollaban Guillain-Barré. Tomando esto en la revisión, se nos hace 3 puntos de referencia. Primero, las 6 semanas. En las 6 semanas, si el paciente tiene antecedente previo de un cuadro diarreico, vamos a ver que la especificidad de que esté relacionado al origen de Guillain-Barré va a ser casi un 100%. Infecciones respiratorias, como ya habíamos comentado, y a raíz de COVID, pues prácticamente vuelve a ser ese punto. Algunos pacientes en su momento van a decir, no tuve diarrea, no tuve algún cuadro similar de neumonía, de algo, tuve un pequeño catarrito. Y es lo que ellos denominan como la influenza flu-like, que prácticamente esos pacientes van a tener antecedentes de un cuadro no tan aparatoso, pero va a estar cercano. Y todos los pacientes que hayan hecho un proceso febril
6 semanas hacia atrás, va a estar relacionado con la aparición de Guillain-Barré. Esto es importante porque nos explica 2/3 de los casos. Sin embargo, en las formas agudas que pasan, hay 1/3 de los casos que no se explica por un proceso infeccioso. Volviendo al mismo punto, se nos toma de que en alguna ocasión salieron reportes de Guillain-Barré asociado a cirugía, Guillain-Barré asociado a embarazo. Este punto es importante porque en menos de las 6 semanas de presentación nos explica lo que pasa. Y en eso ya se empieza a incluir la definición de pacientes que estuvieron sometidos a un tipo de cirugía. Pero de lo que la literatura nos comenta es que las cirugías que van a estar relacionadas van a ser las cirugías ortopédicas y las cirugías gastrointestinales. Y bien, otro factor que ya clásicamente se ha comentado, el hecho de la vacunación. Y esto fue un poquito más aparatoso a raíz del COVID. ¿Por qué? Porque había muchas vacunas que empezaban a hacer efectos adversos de tipo Guillain-Barré. En ese sentido, se queda como un agente. Obviamente aquí juega también mucho la epidemiología, porque la mayoría de los que se conocen viene siendo por relación a vacunación por influenza y por vacunación a herpes zóster. Aquí también es importante recalcar que en los casos en los cuales no hemos tenido como un antecedente de, sí es importante señalar que en nuestra región podemos tener otros agentes etiológicos, como el Zika, como chikungunya, que en la literatura mundial se reportan como probablemente, pero luego pasa aquí que vemos cosas que no se relacionan a la literatura, que la literatura no está escrito, Guillain-Barré con dengue, ¿no? O sea, me imagino que a algunos sí les ha tocado ver, que de repente tiene el antecedente de Guillain-Barré y de repente a las 6 semanas se empieza a realizar esto. ¿Qué otra cosa hemos visto también o qué se ha considerado? Que en el tiempo ya se empieza a tomar y se cambia también, como vimos, la clásica definición de un proceso post-infeccioso autoinmune. Ya se empiezan a incluir otras causas. Prueba de esto es que en la misma guía recomiendan que 6 meses como antecedentes previos, una mujer que tuvo un embarazo puede presentar embarazo. ¿Sí? Y que es importante, que no es nada de especial. Si ustedes se dan cuenta, habíamos comentado que prácticamente era un caso por 100,000 habitantes de la forma clásica. Y en los estudios de la corte más grande que se ha hecho, de 30 mujeres, prácticamente con los registros que se estuvieron investigando, viene siendo un caso casi 2 por 100,000 habitantes. Volviendo a esta corte, en esta se comentó o se obtuvo de los 30 pacientes que prácticamente el área o digamos el punto más importante es el primer trimestre, perdón, el segundo, con 47% de los casos, 40% en el tercero. Y aquí pasaba algo muy importante. La paciente podía presentar 2 semanas iniciado el puerperio o un periodo de extensión hasta de 2 semanas después de terminado el puerperio. Y pasando con esto, se nos cambia también otro panorama. Y aquí es muy importante porque no solamente tenemos la idea ya del proceso infeccioso, como hemos comentado, sino que se extiende hasta prácticamente 6 meses en los pacientes que han tenido trasplante y hasta 1 año como antecedente en los pacientes que empezaron a utilizar algún tipo de inmunosupresor. Y la literatura aquí apunta más al hecho de los inhibidores de la checkpoint, a medicamentos como agentes antitumorales, lo que se utiliza más en hematología, y tacrolimus, acetoprina, ciclosporina, que son medicamentos que son de uso común, por ejemplo, en neurología o de usos en reumatología. Y aquí, ¿qué es importante? Al menos haciendo un poquito como de, de investigación, la serie más alta que ha reportado pacientes asociados con Guillain-Barré a trasplantes, nos ha dado que en esa se reportaron 13 pacientes con trasplante de hígado, 11 de riñón, 6 de corazón, 6 de pulmón y 2 de médula ósea. Y aquí es muy importante porque ustedes reciben pacientes que son trasplantados. Y a veces es un diagnóstico que no se va a pensar en primera instancia. Ahora, ¿qué tenemos como factor? En realidad no se sabe, no se ha propuesto algo fijo que lo condicione. Lo que se ha visto es que existe al final de cuentas una regulación en los linfocitos T, que están sobreexpresados, pero esto no se sabe si realmente es porque exista algo que se llama radiculitis, que genera muchos medicamentos, o bien si esto se presenta por enfermedades oportunistas,
como ciclomegalovirus, etcétera, y que esto genere una alteración en la respuesta inmune y genere más presencia de inflamación. Ahora, partiendo con los tiempos, tenemos que tener en cuenta los criterios, y aquí ha sido un poquito complicado. Los criterios de Duffy, que son los más conocidos y que son los que mucho tiempo llevamos, al final de cuentas, si bien es una parte clínica, tenía que tener al menos cumplir todo ese punto. Luego ya para el 2022-23 se realizan los criterios de Brighton. El problema con estos es que ya empiezan a meter función lumbar, empiezan a meter tiempos, en el afán de querer hacer más aterrizado el diagnóstico de Guillain-Barré, lo vienen complicando. ¿Y qué pasa? En ese sentido, el diagnóstico se vuelve más epidemiológico que funcionalmente clínico. Bajo ese contexto, los autores revisan y dicen, bueno, ¿habrá algún criterio que sea más fácil? Se hace la misma revisión de la guía, ya nos pasó un poquito acá, se hace la revisión y hay un artículo de Nature del 2019 que se llama ¿Cómo tratar el Guillain-Barré en 10 pasos? De hecho, los que rotaban conmigo se los pasaba, y con base a esos criterios que ponen allá, es que la sociedad europea toma para dar los puntos de estos criterios de diagnóstico. ¿Cuáles eran? Lo que pone es una debilidad progresiva. Ya no lo marca como simétrica y ascendente. ¿Por qué? Porque en el 90% de los casos ese es el patrón, la pérdida ascendente, pero en un 10% se puede presentar la pérdida proximal descendente o bien con las variantes como locales, como la faringocérvico-braquial o el espectro G1B. Entonces es ahí donde se desfasaba el diagnóstico. ¿Qué otra ponen? Que tenga una debilidad que dure 4 semanas y que esté presente en la reflexión. Ojo, esos son los criterios que se ponen. Sin embargo, como todo en medicina, la reflexia no necesariamente está presente. ¿Por qué? Porque hasta el 10% de los pacientes con la presentación clínica sensitiva motora pueden tener hiperreflexia, aparte de que el espectro que uno ve, principalmente en encefalitis de Bickerstaff, los pacientes van a tener hiperreflexia. Entonces, hay que tener pendiente con eso. Y aquí ponen los diagnósticos, digamos, como el soporte, ¿no? Que hasta cierto punto relegan el uso de la punción lumbar. Ojo, no estoy diciendo que no se haya que hacer, pero ya no se da un punto de vista tan característico para pensar en diagnóstico. Se da más para excluir la enfermedad, como vamos a ver más adelante. Y propiamente los criterios para pensar que no estamos ante un Guillain-Barré, sino una presentación que simula, los cuales son nivel sensitivo marcado, pacientes que hagan fiebre, pacientes que tengan en una función lumbar más de 50 leucos por campo, pacientes los cuales presenten nistagmos o presenten otras alteraciones a nivel de tipo cerebeloso. Y bueno, partiendo con esto, también aquí en este mismo criterio ya se nos hace el desglose para pensar en los pacientes que están cursando con un espectro G1B. En el caso del síndrome de Fisher, pues ya sabemos que es la ataxia, la cuadriplegia y la reflexia, ¿no? Y prácticamente la encefalitis de Bickerstaff, que viene siendo todo lo que habíamos comentado, más una pérdida del estado de despierto. Aunado a esto, pues bueno, más adelante en esta guía se nos va a hablar de los criterios para ingreso a terapia. Eso es algo que va a ser más interesante para ustedes. Siguiente, por favor. Ahora, quedaba la pregunta que siempre hacíamos, ¿no? Clásicamente se nos había dicho, la punción lumbar es parte del diagnóstico, parte de tener el diagnóstico, ponerle nombre a la enfermedad. Y a veces quedaba el problema porque el paciente llegaba en la primera semana y como sabemos todos, la punción lumbar no se disocia sino hasta después de la primera semana. Y luego quedaba el dilema, ¿le hago la punción lumbar o no le hago la punción lumbar? ¿No? Entonces a veces se tomaba la corriente de, pues no puedes decir que tiene un Guillain-Barré porque no tienes punción lumbar, ¿no? Y se esperaban a veces y el tratamiento se retrasaba. ¿Qué va? Aquí la pauta o el cambio que da la guía es que la punción lumbar la toman para cuando el diagnóstico es incierto, cuando no tenemos el cuadro clínico clásico, y se toma más que nada para excluir otras causas. ¿Por qué? Porque pasaba lo siguiente.
paciente llegaba en menos de los 7 días, tenía el cuadro clásico, el líquido no se disociaba y esperábamos con que no tiene Guillain-Barré, tiene otra patología y ahí nos íbamos por otro camino. Entonces aquí no, y aquí se aclara, la proteína normal no excluye el diagnóstico, ¿sí? Si bien la proteína se eleva dependiendo de las series hasta un 75 hasta un 90% de los casos, el hecho de no encontrar una alteración en el número de proteínas no nos va a excluir el diagnóstico. Y lo importante viene, y este es el punto que tomábamos, para el diagnóstico de exclusión. Normalmente, los pacientes que tienen Guillain-Barré, lo que se ha demostrado o lo que se ha consensado es que las células se presentan entre 5 a 49 en el 80% de los casos. Un paciente puede tener incluso funciones lumbares de 0 y el paciente puede tener la patinorraquia y eso todavía te da el diagnóstico de Guillain-Barré. Puedes tener un paciente que tiene 50 células con proteinorraquia, con debilidad ascendente y no ser necesariamente Guillain-Barré. Puedes tener, por ejemplo, un paciente que hace radiculoneuritis por debut de VIH. O puedes tener pacientes que tienen enfermedades oportunistas, que hacen radiculopatías, que inflaman la raíz, pero cayendo en la definición clásica del Guillain-Barré, que es postinfeccioso, no lo das. Y es cuando empiezas a tener fiebre. Y es cuando puedes encontrar hasta cierto punto el hiperreflexia. Y ahí es un diagnóstico diferencial. Por eso aquí la punción lumbar sirve no tanto para diagnóstico, sino sirve para descartar otras causas. Bueno, entonces es importante tener en cuenta esto, porque a veces suele pasar de que llegan pacientes de unidades periféricas, tienen el diagnóstico de Guillain-Barré y a veces queda de, ¿no tiene punción lumbar? No, no necesitas una punción lumbar para dar un diagnóstico. Necesitas la punción lumbar para excluir otras causas. No te va no te va a quitar el diagnóstico la función lumbar, es un complemento a. Lo mismo pasa teniendo en cuenta aquí el uso del ultrasonido, que es una tecnología que está reciente, que es algo que se está empezando a utilizar en la parte también de la neurociencia. En el consejo que se toma en esto, dice que la evidencia no es suficiente para recomendar el uso. No es suficiente porque no sirva. Es insuficiente porque los estudios son pequeños, ¿sí? Que es una cosa diferente. En ese sentido, ellos ponen de que si la duda o existe el incierto de que tengamos un Guillain-Barré, es una técnica que se puede utilizar. ¿Cuál es el problema del ultrasonido? Que es un estudio operador dependiente y muchas veces va a depender de la persona que lo haga. En ese sentido, si nosotros nos vamos a la parte técnica, sí es un buen estudio. ¿Por qué? Porque los pacientes que están teniendo Guillain-Barré van a tener entre 47 a 83% de datos de inflamación a nivel del nervio periférico. Esto incluso 2 semanas antes que se presente el cuadro clásico de la debilidad. Ahora, es útil también porque nos guía hacia la presentación. 37% van a persistir con los datos sugerentes de inflamación del nervio. ¿En qué va a consistir? En un incremento del diámetro, en un incremento en la elongación del nervio y una hipoeconicidad marcada, ¿sí? Ahora, volviendo un poquito a la parte de atrás, ¿por qué es importante? Por esto, un estudio bien realizado tiene una sensibilidad del 95% a un 91% de especificidad. Ese es un ejemplo de los que tenemos acá. No sé qué tan común sean ustedes que tengan asociados a uso de ultrasonido en nervio periférico, ¿no? Bueno, me imagino un poquito más los que derivan de anestesia van a tener un poquito más de este conocimiento. Si nosotros nos ponemos a ver, esta es la arteria y este es el nervio. ¿Se dan cuenta? Aquí está un poquito más chico. Y aquí, bueno, no se ve por la luz, pero aquí está más grande. Este mide 1 milímetro y este mide 4. De la misma manera, ¿ya lo vieron? Entonces, la diferencia de algo que nos puede ayudar. Obviamente va a depender también de la calidad del equipo, va a depender del entrenamiento que tenga la persona. Entonces, mire, sí se ve la diferencia. Y ese es del nervio vago. Si nosotros nos vamos en la medición, pues vemos el tamaño, vemos cómo está más hipoecogénico
cómo realza más la barrera hematonerviosa, porque eso también es algo que empieza a haber un incremento en la captación, en la captación vascular, ¿no? Y la hipoxicidad marcada, ¿no? Prácticamente aquí este nervio medía 14 milímetros y este medía 9 en comparación, y era el nervio normal. Ahora, a nivel, si vemos, este ya fue a nivel de C5, el nervio es prácticamente normal, no se ve un incremento. Por eso de repente que tiene esta peculiaridad, que es un poco operador dependiente y va a depender también del hallazgo, porque probablemente se incline un poquito más. Ya ve que cambiando el traductor milímetros te da otra imagen. Entonces también ese es uno de los problemas que tenemos con esto. ¿Sabe usted? Ahora, muchas veces nos guiamos con la parte del inmunológico y decimos, si Guillain-Barré es un proceso autoinmune en los cuales se generan anticuerpos, quedaba la duda, ¿por qué no pedir anticuerpos antigangliósidos? Y eso sería un marcador también de hablar del proceso de infección. Y a veces ahí pedíamos ahí los GQ1B, pedíamos los anticuerpos, los GM1A, pero aquí viene el detalle. No todos los centros los procesan y no todas las tomas de anticuerpos son bien realizadas, porque algunos los hacen con ELISA, algunos los hacen con células de riñón de rata y cambian resultados, ¿no? Entonces, en ese sentido, por esto es que se aconseja no tomarlo también, porque va a depender mucho de la evolución en el tiempo de los síntomas, porque vamos a ver una gráfica. Y aparte, porque la sensibilidad es baja, 32 comparado a 74%. Ahora, ¿por qué comentábamos esto? Si se dan cuenta, esa línea verde es el cuadro que tiene el paciente. Ese es otro fenómeno que vamos a ver más adelante, pero vean, el pico de inicio de los síntomas, ¿sí? La infección previa, y aquí a partir de la infección se empieza a realizar, pero no tenemos en este momento una expresión clínica. Se está empezando a formar los anticuerpos. Ya cuando empieza a tener el pico, incluso no ha habido como tal una presentación que lleva al paciente a urgencias o que lleva al paciente a consultar. Ya cuando el paciente tiene el pico máximo de debilidad, ya cuando le llama la atención, ya es cuando los anticuerpos empiezan a bajar. Por eso es que se comenta que no es tan útil para un diagnóstico. Aquí viene la cuestión. Los anticuerpos antigangliósidos son útiles a partir de este punto, que el paciente presente más de 2 meses la sintomatología constante de debilidad, de dolor neuropático, de debilidad proximal, porque entonces los anticuerpos nos van a hablar de otras enfermedades, neuropatías autoinmunes, CIDP, etcétera. Entonces, esta es la explicación por qué los anticuerpos no son de primera instancia tan, tanto que se deberán solicitar. Tenemos una explicación biológica a este asunto. Pasamos a la que sigue, por favor. Caso contrario, en donde sí vamos a ver por la afinidad que tienen en el espectro G1B. ¿Por qué? Porque estos sí desde el inicio van a estar presentes porque van a causar una ruptura de la barrera hematoencefálica y van a causar permeabilidad del sistema nervioso central. Porque los GQ1B no solamente están en el nervio periférico, sino también en el sistema nervioso. Por eso explica por qué los pacientes que tienen encefalitis de Bickerstaff tienen el Guillain-Barré y tienen alteración en el estado de despertar. Porque al final de cuentas le pegas a nivel del sistema reticular ascendente. En ellos sí está indicado, ¿sí? Más que nada por el tiempo y por la distribución que está presente. Y la sensibilidad es de un 88% y la especificidad es de un 100%. Obviamente teniendo también en cuenta que los aspectos que uno ve no son tan comunes, son menos del 1% de la presentación total. Entonces ese también es un punto que hay que considerar. Bueno, ese es un punto que a ustedes son los que les va a servir más. Y en esto la guía es que ya hace algo muy tajante, porque de hecho lo deja como una respuesta a una pregunta pico. ¿Cuándo yo debo ingresar a mi paciente que tiene Guillain-Barré a UCI? Y ya aquí se toman, y hay dos parámetros que van a tomar. La parte objetiva en el sentido que yo pueda ver con pruebas y la parte clínica. En ese sentido,
vamos a tener en cuenta una escala que vamos a desglosar más adelante, que es la escala de Egris. ¿Cuántos la conocen? Ajá. Que en teoría Egris debería ser así como ponen sopa en sepsis y demás, debería de venir. Porque el Egris lo que te va a hablar es el riesgo de que el paciente desencadene un riesgo respiratorio que acabe en intubación. Entonces, muchas veces vemos Guillain-Barré, pero no se toma en cuenta esto. Y desde aquí, desde esa escala, es directo para pasar. De hecho, un paciente que va a tener un EGRIS que va a estar arriba de 25 puntos, te va a tener un 70% que vas a tener una falla respiratoria, y ese paciente, aunque no tenga disautonomías, se tiene que ingresar a terapia. Otra cosa es que para ingresar vas a tener en cuenta 4 factores de riesgo clínicos. ¿Cuáles son esos factores de riesgos? Que tenga su paciente que evoluciona a menos de 7 días. Es decir, del inicio de los síntomas a la postración, ya hay 7 días. Pacientes los cuales tengan inestabilidad para toser, que no puedan manejar las secreciones. Pacientes los cuales entren en una escala de Hughes grado 4. Pacientes los cuales tengan la imposibilidad de levantar el deltoides. Y esa sería una pregunta y un razonamiento clínico. ¿Por qué un paciente que tiene la imposibilidad de levantar los brazos va a tener que estar en terapia? ¿Mm? Porque no pareciera guardar una relación, ¿no? Aquí la respuesta es ¿por qué? Porque los brazos están dados por el plexo cervical, que debe estar en C2. ¿Y qué pasa? El nervio frénico está en C3, C5. Por continuidad vas a hacer una inflamación. ¿Y qué pasa? Los pacientes con Guillain-Barré, la falla respiratoria viene por disfunción diafragmática y viene también por afección del nervio frénico. Entonces, es una respuesta a un razonamiento clínico. El paciente no tiene fuerza, no tiene posibilidad de levantar los brazos, es un foco rojo. Y junto con esto, la extensión del cuello. Paciente que no puede extender o no puede flexionar el cuello, es un criterio para tener en cuenta de mala evolución. Paciente el cual empiece a tener funciones anormales en el hígado, también se ha visto trasaminemias que puede generar, incluso ya no está en la guía, pero es algo que estuvimos haciendo en el Instituto de Neurología. Los pacientes hay algo que se llama el índice neutrófilo linfocito, que se estaba generando o se estaba proponiendo como un índice para determinar necesidades de intubación orotraqueal. Todavía no está el artículo, pero sí tenía aproximadamente como un 88% de sensibilidad. Es algo que todavía se va a publicar. Bueno, teniendo esto, entonces de esta lista, si yo tengo 4 de 6 criterios, el paciente tiene un alto riesgo y tiene que ir a terapia intensiva. De acuerdo a lo propuesto al paso. Ahora, te ponen, si no tenemos el conteo, no tenemos estos factores que podemos ver, los pacientes que tengan inestabilidad hemodinámica, que tengan una capacidad vital forzada de menos del 60% del valor predicho, son candidatos a ser ingresados a terapia intensiva. ¿Sí? De hecho, ponen alto riesgo. Si nos pasamos del otro ladito de la tabla, podemos verlo, ¿no? Y aquí ya ponen las partes para monitorizar. Y ellos recomiendan la capacidad vital forzada, realizar el seguimiento cada 3 o 4 horas, dependiendo de las consideraciones, la parte autonómica y la parte, en teoría, del examen clínico que se tiene que hacer bien, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con algunos pacientes? Algunos pacientes no van a cumplir estos criterios, pero van a tener un riesgo moderado. El riesgo moderado viene estando, podemos pasar de la otra gráfica, por favor. En estos, en los que el EGRIS viene cayendo entre 18 a 24, ¿sale? Y que van a tener 2 factores. Estos pacientes pueden estar, o sea, en una terapia intermedia o muy estrecha vigilancia en piso. Y se tiene que dar el seguimiento. Y si estos pacientes tienen o empeoran a tener un riesgo alto, son los pacientes que se van a considerar. Ahora, en estos se emplean otras maneras y una es del signo
del conteo. ¿Qué es esto? Luis, que rotó con nosotros, paciente que empieza a tener problemas para respirar, no puede hablar. Y una manera de cómo extrapolarlo es decir al paciente, meta aire, retenga, hace una imitación de la capacidad vital forzada en el volumen tidal, aguante la respiración y que empiece a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y al momento en donde cambia el tono de voz, ahí es en donde hablamos que está fallando, ¿sí? Y lo que se ha traspolado a esa escala, porque tiene una buena sensibilidad para trastornos neuromusculares, es que un conteo en donde el paciente fracase en menos de 20, es un paciente que va a desarrollar un problema de la musculatura respiratoria. Probablemente no a un riesgo de una intubación, pero sí para tener problemas para el manejo de secreciones, sí para el riesgo de mantener con adecuada mecánica ventilatoria, ¿no? Y bueno, los pacientes, los cuales no van, podemos pasar el otro, los cuales van a tener bueno, es el seguimiento que tenemos, vamos a hablar un poquito más adelante. A la otra, por favor. Los pacientes que van a tener prácticamente un ENGRIS de menos de 17 puntos, se pueden pasar el piso y no van a tener ningún problema, ¿vale? Entonces, esta tablita la vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, ya habíamos comentado del ENGRIS, ¿sí? Al final de cuentas, es un estimador de riesgo para complicación respiratoria y tiene mucha validez, tanto así que en las guías ya para pronóstico en Critical Care ya se empiezan a manejar para hacerlo. Y lo importante es que abarca todos los aspectos. ¿Qué quiere decir? Que te abarca las formas locales, varigo cervicobraquial, Miller-Fisher, la clásica parte de Guillain-Barré. Y es una escala que está muy sencilla, solo se toma 3 ítems, ¿vale? El tiempo de inicio, si el paciente, ¿cómo se llama? Tiene parencia facial, porque también es factor de riesgo, y el hecho de la suma total de la musculatura, el MRC. Al final de cuentas, clásicamente se han descrito 7 puntos, ese fue el artículo original, y ellos comentan de que se dan cuenta, a medida que va subiendo, tienen el riesgo de tener problemas. Ahora, ¿cómo lo dejan ellos? En la parte original, en la parte de bajo riesgo, es que tenga 5 puntos. 7 puntos, bueno, entre 3 a 4, lo van a catalogar como un bajo riesgo, y más de 7, un riesgo alto. Se hace la calculación en la escala de virus modificada, porque la que se pone en las calculadoras, la que pueden ver en MCALC, la que pueden ver en internet, en el Linux Tool, que es una página que tiene las herramientas, te da la modificada, pero la base original nos marca acá. Por eso es que ellos también hacen el riesgo moderado severo de falla respiratoria. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que ver? Las disautonomías. Como tal, no existe una definición de disautonomías en el Guillain-Barré. Lo que se ha visto es que los pacientes que empiezan a tener alteraciones en el tono de las arterias, que empiezan a tener problemas en la conducción, van a ser los que se catalogaron originalmente como disautonomías. Y aquí es importante porque están presentes en el 39% de los casos. Y las disautonomías, al final de cuentas, te van a condicionar una mortalidad de 6% más sobre el valor basal. ¿Y por qué es importante? Porque intrínsecamente Guillain-Barré tiene una mortalidad del 10 al 12%. Entonces, si tomamos en cuenta esto con un paciente con disautonomías, vamos a hablar que vamos a tener al menos una mortalidad del 18% sumado a otros factores circunstanciales. ¿Qué tenemos en cuenta? Que las disautonomías no solamente van a ser en el momento de la hospitalización, pueden persistir hasta 6 semanas. Tenemos ahorita un caso un poco atípico en Campeche, es una doctora, hizo un síndrome overlap, hizo Miller-Fisher, más faringo cervicobraquial, más AIDP, secundaria a la aplicación de AstraZeneca. Entonces, ella persistió con las disautonomías 4 meses. Entonces, a veces lo que leemos no es lo que en realidad vemos, ¿no? Ahora, ¿qué es importante o qué se ha puesto? Que los pacientes que han caído en disautonomías es porque se ha visto que ha estado hipertensión en el 76% de los casos, hipotensión en la misma cifra en las cortes, y algunos de ellos han tenido necesidad de utilizar vasopresor.
Contrario, pacientes en el trastorno del ritmo, porque aquí hay un pequeño conflicto en algunas series. En algunas series ponen más la hipertensión y en otras ponen la taquicardia. Se hace como sea, pues no están tan separadas, 76.1 en el más alto, en algunas rondan el 74, y los pacientes también empiezan a tener esto, empiezan a tener problemas en el tránsito intestinal. No sé si les ha tocado notar, de repente hay pacientes que no evacúan desde que tienen el Guillain-Barré, y muchas veces lo que asumimos, es que está postrado, cuando no necesariamente es esto, puede haber una alteración a nivel de los plexos enterales, y esto condicionado la motilidad. Ahora, también se han demostrado otras pacientes que hacen de repente retención líquida de orina, por eso aquí también es un punto que es importante tomar en pinzas, porque a veces se dice, tiene retención aguda de orina, va a tener un nivel medular. No, también está presente. Y también otras cardiovasculares, ahí corríjame porque ya no está actualizado en esto, pero hacen algunos pacientes hasta 3 o 4 semanas después, el síndrome de Takotsubo, no sé si se siga llamando así, ¿no? Bueno, ya sale fuera de la cabeza, entonces ya le pierdo el nombre. Entonces, ¿cómo se llama? Eso es importante, porque son las secuelas que van a quedar. Ahora bien, ¿cuál va a ser también el contexto? El paciente con disautonomía, también otra que se ha propuesto es el hecho de la hiponatremia, porque muchas veces se tomaba la hiponatremia como un efecto dilucional, como una postración, pero no necesariamente. Se ha logrado ver en algunos estudios que la hiponatremia no solamente va a ser una pseudo, por el uso de la inmunoglobulina, sino que también va a haber una alteración en el eje hipotálamo hipoficiario, ¿sí? Y te va a la disautonomía y aparte la presentación de delirio, que no es tan común. Prácticamente el delirio va a estar como en el 20% de los casos con pacientes con Guillain-Barré. Ahora, volviendo un poquito a esto, ¿qué otra cosa, qué otro punto toman? El hecho de valorar la parte nutricional. Va a ser un poco difícil porque el paciente no lo vas a poder mover, no te va a poder subir una báscula, no vas a poder tener bien los pliegues. Entonces, eso es algo que se tiene que valorar, y dentro de lo que se ha comentado es que al menos el requerimiento debe ser de 1.5 a 2 gramos por kilo por día de proteína, tener al menos un 40% de lípidos, y de esto un 25 a 40% de carbohidratos como las calorías. Ahora, la zona nasogástrica queda a decisión del médico tratante, es decir, si el paciente tiene el esfuerzo definitorio, no tiene problemas y llame la atención para una broncoaspiración, se puede intentar la vía oral completa. Si no, ya tendríamos que ver el aporte de líquidos. Ahora, en el patrón respiratorio, por eso la importancia del X, porque 30-40%, pero 10 al 30% va a tener un fracaso respiratorio, va a acabar en intubación. Por eso la importancia de saber cuál paciente desde antes ya nos va a empezar a fallar. Y lo que comentan que una vez que esté el paciente en terapia intensiva, o una vez que esté en una intermedia, o que esté un paciente que tenga un riesgo moderado, medir la capacidad vital entre 3 a 4 horas, ¿vale? Y aquí lo que se comenta es que, lo que habíamos visto en el punto anterior, que un valor predicho del 60% de menos de lo esperado es un riesgo para intubación. De hecho, lo que se comenta también, pacientes que hacen menos del 50% del valor, es un paciente que se va a intubar a las 24 horas del ingreso a terapia. Son algunas cosas que se han visto. Pacientes los cuales ingresando tienen una capacidad vital conocida, hacen una disminución del 30% de su basal, es un paciente que va a acabar con fracaso respiratorio y probablemente intubación. Ahora, junto con esto, ¿cómo lo vamos a valorar? Pues la regla 20-30-40 que ya sabemos, ¿no? Y junto con esto, el hecho de lo que ellos comentan del pretest, que es, lo repito, meter, paciente aguante en la máxima y empieza a soltar. Si cuenta más de 20, clínicamente es un paciente que no va a tener tanta repercusión y que puede incluso tomarse como una espirometría para nosotros que muchas veces no tenemos los recursos, ¿no? ¿Y qué otra cosa tenemos que ver? Estos son los factores clínicos, y con esto tienen que tener en cuenta que son pacientes que se van a complicar, pacientes que tengan fuerza de electroides menos de 2, lo que hemos comentado, la biparesia facial, debilidad vulvar, cuello,
las alteraciones hepáticas y los 7 días, lo que habíamos visto como los criterios para considerar si clínicamente no tiene una afección respiratoria, pero sí con factores clínicos, o sea, sumados. Que estos 4 factores nos van a decir que el paciente va a necesitar un cuidado intensivo. ¿Vamos, por favor? Ahora, ¿qué tenemos que vigilar? ¿Qué tanto nos va a hacer necesaria la traqueostomía? Y aquí varía un poquito la literatura. La mayoría comenta 3 semanas, pero pueden ser 2 semanas, ¿sí? Que ya tengamos en cuenta que es un paciente que va a llevar un tiempo prolongado con uso de ventilación. Ahora, ¿qué es importante? Lo que se ha visto en las series es que de todos los Guillain-Barré que se sitúan, 70% van a requerir al menos traqueostomía, ¿sí? Y de estos, ¿cuáles factores vamos a ver? Aunque el paciente no tenga más factores sumados, pero clínicamente en ese momento nosotros vemos que tiene la debilidad para alzar el cuello y la debilidad para alzar los brazos, ya intubado, ese es un paciente que nos va a conllevar una intubación prolongada. Y aquí, que se comenta que el paciente va a tener que iniciar el weaning 15, cuando ya tenga una capacidad vital forzada al menos de 15 mililitros por kilo. Prácticamente el tratamiento es un punto que no va a cambiar. Son 2 propuestas que hay. Uno, el hecho de utilizar inmunoglobulina o plasmaféresis. Ninguna es superior a otra. ¿Y cómo lo da? Lo da en 2 puntos. Y aquí resulta ser un poco controversial, porque van a tomar en cuenta la escala de EGOS. ¿Alguien conoce la EGOS, la Erasmus? Porque eso luego también pasa. No se ingresa al paciente, pero no se toma en cuenta el EGOS, el Erasmus. El Erasmus, y luego también aquí viene que a veces no se toma el contexto real, porque muchos dicen, el Erasmus es la posibilidad para poder caminar, y no, el artículo original y la escala de Lingus-Tool, que es la suma del grupo de Vandenberg, que se asocia a estudios de Guillain-Barré, dice, es la imposibilidad a 6 meses de que el paciente no pueda realizar la marcha independiente, ¿sí? Y ese es el factor de mal pronóstico. Plasmaféresis y inmunoglobulina se comentan igual, pero que tiene que ser menos de las 4 semanas. Y aquí viene un punto, ¿en cuáles se va a dar el tratamiento? Los pacientes que tengan una escala de discapacidad de Guillain-Barré o Hughes como es el epónimo, en 3 en adelante, ¿vale? Tener un paciente que tiene un Hughes 3 es indicación de tener medicación, ¿sí? Los pacientes que tienen un Hughes para abajo de 2 pueden o no darse el beneficio de no recibir tratamiento. ¿En qué sentido? Si el paciente tiene un Hughes de 2 y lentamente viene una progresión y la discapacidad le alcanza después de las 4 semanas, ese paciente no es candidato. Pero si el paciente tiene un empeoramiento que llega a postrar o que llega a tener una mala evolución, menos de 4 semanas, se aconseja la inmunoglobulina. Y luego viene también el punto, porque los pacientes que tienen inmunoglobulina, a veces habían hecho estudios. ¿Qué tal si dejamos inmunoglobulina de una dosis para todo? O sea, los 2 gramos de una vez. Y luego se hacían estudios en donde se dejaba la dosis a la mitad. Y luego había pacientes que se dejaban en 2 días. Y lo que se vio que esos pacientes no tenían un buen pronóstico funcional. Entonces, lo que está optado para dejar el tratamiento de la inmunoglobulina es de 0.4 miligramos por kilo por día, en sesiones de 5 días. Ahora, junto con esto, en la plasmaféresis. En la plasmaféresis aquí ellos hacen un hincapié en que se tiene que dar cuando el paciente tiene un Hughes menor de 3, pero mayor de 3, una dosis de 12 a 15 litros en 5 sesiones de recambio. Y en lo que se pone que cuando tiene menos de 2 semanas y tiene una escala de discapacidad de 2, queda un poco en juicio. Y si el paciente no tiene una mejoría ¿cómo se llama? Tan alentadora, se puede dar solo 2 sesiones de plasmaféresis. No necesariamente dar las completas. Partiendo un poquito la escala de Guillain-Barré, pues ya las de discapacidad, 0 es el que está saludable, 1 que tiene mínimos cambios, es al momento de correr, 2 es el paciente que puede caminar más de 10 metros sin ayuda, 3 pacientes que pueden caminar menos de 10 metros, 4 pacientes postrados,
5 pacientes intubados y 6 del paciente ya fallecido. Y esta es una curva que vamos a ver más adelante, la curva de la parte clínica. Ahora, ¿qué se ha comentado? Bueno, ya la pasamos, lo vamos a hablar. Porque a veces se decía, damos inmunoglobulina o damos plasmaféresis e independientemente damos otro ciclo. Lo que se ha visto en la evidencia clínica es que esto no se recomienda porque los pacientes que tienen este tratamiento no van a tener una mejoría a los 6 meses, igual que los que solo recibieron una sola terapia. A ver, ¿cuál es el problema? De que si metemos inmunoglobulinas y luego pasamos plasmaféresis, lo que se metió de inmunoglobulina se va a barrer. Entonces, pues no hicimos gran cosa. Y de hecho, esa recomendación viene en un artículo clásico en el cual se comparó inmunoglobulina más plasmaféresis contra inmunoglobulina sola. Y el resultado fue que no fue el cambio que realmente hubiéramos esperado. Ahora, tampoco se recomiendan terapias de inmunosupresión. Ahora, viene otra, y esa es una pregunta que luego queda. Le pasamos la inmunoglobulina al paciente con Guillain-Barré. Llegó con un Hughes de 3, se valora ¿cómo se llama? A la semana y siguen 3. Se valora a las 4 semanas y siguen 3. Y quedaba la duda, ¿repetimos otra dosis? ¿Se hace de inmunoglobulina con inmunoglobulina o de plasmaféresis con plasmaféresis? La respuesta es que hay varios artículos y el último en el cual se sacó esta revisión, que fue el 2023, es que 40-50% de los pacientes no van a tener cambio en las primeras 4 semanas. O sea, si nosotros nos guiamos con la parte clínica, no van a tener una respuesta, ¿sí? Aparentemente. Entonces, bajo ese contexto se refiere que no se beneficia de una segunda administración si el paciente no mejora a los 7 días. Viendo esa parte del estudio, pues bueno, fueron prácticamente un desglose que se hizo del estudio, podemos ver. Originalmente fueron 339 pacientes que se metieron, terminaron siendo 299, siendo 53 del lado con hemoglobulina y con 46 con placebo. Si pasamos la cuenta, la siguiente, por favor. Sí. Prácticamente a las 4 semanas, y aquí es muy importante notar porque van a ver, todos tienen Hughes de 4. El estudio se hizo en pacientes que tuvieron un Hughes arriba de 3. Entonces, los que se vio que los pacientes que recibieron inmunoglobulinas comparadas a doble terapia o terapia seguida no tuvieron un beneficio, seguían siendo en la misma distribución. Y también el hecho de que los marcadores secundarios o los puntos secundarios no se movieron. Entonces, aquí es importante recordar el hecho con la inmunoglobulina, lo que va a considerar es frenar la inflamación. El resto lo vamos a alcanzar con terapia física. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta también? Que si bien algunos pacientes presentan mejorías sobre el uso de inmunoglobulina, eso es algo que se llama nodopatía y es un fenómeno en el cual hay un bloqueo funcional de los canales de sodio porque se deposita en este complemento. Y hasta cierto punto eso va a ser mejor pronóstico y por eso a los pacientes le va mejor. Por eso los pacientes que terminan la inmunoglobulina ya están caminando. Ahora, y ese es un punto muy importante. Ya dijimos que no vamos a repetir porque no hay un beneficio, pero como toda la vida hay una excepción. Y una excepción que a lo mejor no les toca a ustedes tanto como terapia es algo que se llama fluctuación relacionada a tratamiento, que no es lo mismo que recurrencia. La recurrencia se presenta del evento 0 a años, ¿sí? Y la fluctuación relacionada al tratamiento es aquella en el cual se pasó la inmunoglobulina, se pasó plasmaféresis, pero el paciente tuvo una mejoría o tuvo una estabilidad y menos de 2 meses, 8 semanas, el paciente tiene un empeoramiento, pierde lo ganado. Ahí probablemente no se buscaba la etiología tal cual, pero lo que se comenta es que se sacaba muy rápido el efecto de inmunoglobulina por eliminación de proteínas. Entonces, esto no es tan nada despreciable. Antes se comentaba que pasaba en el 5% de los casos, 8% a lo mucho, pero una revisión que se hizo en el 2023 nos dice que puede ser del 5 al 26%.
Entonces, a veces ya los pacientes que llegan a la consulta externa que están contentos porque ya podían caminar y de repente, de un momento para otro, pierden un poco la fuerza. Ahora, ¿cómo está dado esto? Eso está normatizado y se comenta que son los pacientes que pierden al menos un punto en la escala funcional de Guillain-Barré. ¿Sí? Y parte de esto lo explica. Vean, cae y aquí en teoría el paciente debería de ir mejorando, pero en esta escala, que es la fluctuación relacionada al tratamiento, tiene este pico y en este pico cae. Y es importante, ¿por qué? Porque si tiene menos de 2 meses o menos de 2 fluctuaciones relacionadas al tratamiento, es un Guillain-Barré que no está respondiendo al tratamiento. Pero si tiene más de 3 o las presenta 2 meses después, ya no es un Guillain-Barré, es una enfermedad que se llama CIDP, que es más o menos el mismo contexto que no, hablaríamos en otra ocasión. Ahora, ya casi terminando, de los esteroides, ya se ha visto que no hay una evidencia científica para darlos, ¿vale? Lo que se ha puesto ahorita en algunos artículos es que el uso del hecho de esteroides retrasa la mielinización y suma con eso el riesgo de mortalidad, aparte de las complicaciones de la hipertensión, de las disglucemias, de todo lo que viene dando. La revisión original, o la más pesada, es la que tenemos en Cochrane, en donde prácticamente todos los metaanálisis que se encontraron fueron, en todos los que se encontraron metaanálisis, fueron 8 estudios, en los cuales, por favor, la ¿no? En los cuales prácticamente no hubo una mejoría ni utilizando esteroide B, ni utilizando esteroide vía oral, ¿vale? Todos quedaron a favor del control. Y ya casi para terminar, está en boga esto, el eculizumab es un anticuerpo monoclonal CD20 que se ha dado mucha énfasis como una posibilidad para poder ahorrar inmunoglobulina. Desgraciadamente los estudios son muy cortos y este estudio, que es el más reciente, fue uno que se hizo en Japón en el año 2022. Este estudio se catalogó o se buscó estudiar pacientes que tienen eculizumab y pacientes con grupo control y pacientes que recibieron placebo, y se comparó, bueno, ¿qué tanto vamos a tener de cambio a las primeras 4 semanas? Prácticamente no hubo cambio, la curva azul es la de eculizumab, la naranja es la de placebo, no hubo un cambio significativamente estadístico en el estudio, aparte de que es un medicamento que es mucho más caro que el inmunoglobulina. La ventaja es que das una carga de 900 miligramos y es una aplicación. Pero pues hasta ahorita, pues no hay otra cuestión. Ahora, ¿qué tener en cuenta como el pronóstico? Hay factores que se han visto como mal pronóstico. El hecho de la edad, que eso prácticamente arriba de 60 años, pacientes que tienen diarrea, porque generalmente se asocian formas axonales, que son los que van a tener mal pronóstico, pacientes con una escala de discapacidad o CUT más de 3, pacientes los cuales la suma de la fuerza total, cuando sacamos el Stellegris, sea menos de 25, y eso es un poquito más de la parte de de electromiografía. Ya no lo comentamos porque no es objetivo tal cual ahorita, pero los pacientes que tienen una electromiografía, que tienen un bloqueo de degeneración severa, que cómo se condiciona esto, cómo se define, los pacientes que tienen los potenciales con menos del 20% del valor basal o menos de 2 milivolts en la parte motora. Esos pacientes les va a ir mal, ¿sí? Ahora, pacientes que pueden tener hasta cierto punto un factor que no vamos a quedar, pacientes los cuales tengan una infección por Campylobacter, pero que no hayan hecho diarrea, pacientes los cuales tengan debilidad en los brazos, para alzarlos más que nada, los valores altos que habían visto del Erasmus, porque luego a veces esta cuenta del Erasmus se calcula al ingreso, a los 7, a los 3 y a los 6 meses, ¿vale? Que tenga un punto de factor de Guillain-Barré a nadie, es decir, a las 4 semanas de iniciado el síntoma de Guillain-Barré, y que tenga un patrón inestable. ¿Esto qué quiere decir? Cuando tú haces la electromiografía y que en los reportes se ponga NR, no responde el nervio. Entonces es un factor que puedes tomar como mal pronóstico en moderada intensidad. ¿Por qué? Porque probablemente tienes un bloqueo funcional, tienes un bloqueo en la técnica y no necesariamente va a ser porque el paciente va. Sí. ¿No? Y que el paciente tenga hipoliminemia también son factores que se han visto, ¿no? ¿Sí? Y ya para terminar, el pronóstico, lo que comentábamos, para alcanzar la marcha independiente, es decir,
Aquí lo que va a decir textualmente dice, el resultado es la incapacidad para no poder caminar a 6 meses. ¿Sí? La incapacidad. Y esto es importante y es medir 7 días al ingreso, 7 días al ingreso y ya en consulta externa hacer un seguimiento a los 3 meses. ¿Por qué? Porque la capacidad para recuperar la marcha se da a los 6 y a los 3 meses. ¿Vale? Prácticamente es la escala, es una escala muy corta para realizar. Vamos a estemplar. Prácticamente tiene que ver la edad, lo que comentábamos, factores 60 años, la diarrea y la suma de la fuerza muscular completa. Ahora, si se dan cuenta, cambia y aquí se supone que tú ya dices el tratamiento. Por eso tiene más puntuación la debilidad. Y por eso a los 7 días, un E2 bajos es mal pronóstico. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta.